Muchísimas gracias. Algunos amigos o enemigos dicen que la forma de escribir tantos libros es que yo escribo también de noche. Les digo también que ahí están las traducciones, o sea que no son tantos. Bueno, el tema es, como ya dijo Federico, le doy muchas gracias a NACAE, no es la primera vez que hablo y me reúno con ustedes y tenemos una conversación. Antes fue la educación, hoy va a ser la salud, presente y futuro. La próxima lámina. Ok. Bueno, esto es un resumen de la presentación que voy a hacer. Dos palabras sobre la situación antes del año 89 en Cuba. Se hizo el acceso a la salud universal y gratuito. Eso fue un gran avance y hacia el año 1989 los indicadores de salud de Cuba estaban entre los mejores de América Latina. Por cierto, siempre hay una pregunta, me voy a adelantar a ella, sobre las estadísticas. Y yo me he pasado mi vida entera estudiando las estadísticas de Cuba, desde el año 69. De manera que tienen que tener un poco de confianza en la manera que yo uso las estadísticas, ¿no? Y eso en parte se consiguió, no únicamente porque hubo un principio que trató de implantar el gobierno revolucionario en principio, que fue universalizar el acceso a la salud, pero también hubo una ayuda de la Unión Soviética muy importante. Yo estimaba esa ayuda en $65.000 millones. Y el 75% de esa ayuda eran o bien subsidios a precios de importación y exportación y también donaciones o créditos no reembolsables. Solamente un 25% eran préstamos y Cuba de ese 25%, de 65% solamente pagó 500 millones, de manera que eso era una inyección muy sustancial y eso permitió a Cuba también, junto a esas ideas, avanzar en el campo de la salud. Lo que ocurre es que, claro, cuando viene la crisis de los años 90, al desaparecer la URSS y Europa Oriental, ahí viene un colapso económico en Cuba. En 3 años el Producto Interno Bruto cayó en un 35%. Esta es una de las causas del deterioro de la salud. Después el punto peor de la crisis fue el año 93, después muy lentamente fue creciendo y una mejoría vamos a ver después al comienzo del siglo XXI, más que nada por la ayuda de Venezuela, de nuevo otra vez, pero muchos de los indicadores no se han recuperado, sobre todo si uno tiene una larga data. Puede ir a comparar con el 89, que es lo que yo hago en la mayor parte de mis trabajos, porque ese es el punto económico y social mejor que hubo en la historia de la revolución. Otro problema en términos de la salud es la base económica, porque Cuba ha seguido un sistema de planificación central con la enorme mayoría de los bienes de producción controlados por el Estado, y es un sistema que se ha mostrado que es ineficiente en otros países del mundo, de manera que, y ese sistema continúa, a pesar de las reformas de Raúl, hay un predominio del plan sobre el mercado y de la propiedad estatal sobre la propiedad privada. Las reformas de Raúl, a partir del año 2008, plantearon de que el costo, el gasto social era insostenible financieramente, o sea que era demasiado alto. Vamos a ver las cifras después. Y que había que eliminar las gratuidades y reducir los servicios sociales a un nivel que pudiera ser financiado por el presupuesto y por la producción económica del país. Y eso tuvo, por supuesto, también un impacto en la salud. A reducir el gasto social, incluyendo salud, obviamente hay menos recursos para planta física, salarios, etc. El salario del personal es uno de los problemas más serios. Los maestros tienen un salario que se ha mejorado un poco, pero estamos hablando de alrededor de $30 a $35 por mes a cambio de cada década.
y eso es un desincentivo enorme porque es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y por tanto muchos se pasan al sector privado, están ejerciendo no como médicos, sino porque no pueden hacerlo, pero taxistas o dueños de restaurantes o pequeños negocios, etcétera, en que ganan mucho más que como médicos, y algunos también han emigrado. Y otro problema es que Venezuela estuvo apoyando a Cuba desde, como les dije, desde principios del siglo XXI, empezó alrededor de 2001. Yo estimé que en el año 2010 la ayuda completa de Venezuela, incluyendo comercio, subsidios, la compra de servicios profesionales cubanos, especialmente médicos, equivalía al 10% del Producto Interno Bruto de Cuba, que es el valor de todos los servicios y los bienes del país. Después se ha hecho otro cálculo posterior de alrededor de un 12% por un economista cubano que vive en Colombia, Pavel Vidal. Y también, entonces esto, al venir una crisis en Venezuela, que conocen todos bien, eso ha afectado la economía de Cuba, especialmente desde el año 16, y continúa, y por tanto son las tasas más bajas que ha habido desde la crisis de los 90. O sea que un poco que se repite la historia, porque hubo esa caída, ¿verdad?, en los indicadores debido a los efectos de la desaparición del campo socialista, y ahora de nuevo impacta el hecho de que Venezuela, que daba una gran ayuda a Cuba, atraviesa una crisis tremenda, y eso afecta a su vez a los servicios sociales. Otro punto también importante es la exportación de médicos. Vamos a ver las cifras después. La exportación de médicos le representa un ingreso a Cuba que es el mayor en divisas del país. Estamos hablando en su punto más álgido, que fue en el año 13, de 9.000 millones de dólares. Es muy superior a las remesas, al turismo, etcétera. Pero eso se ha caído casi a la mitad, de manera que eso también afecta el acceso a los médicos, al personal dentro de Cuba, porque están afuera. Y por último, pero vamos a empezar por eso, tenemos el envejecimiento demográfico o poblacional de la isla. Entonces, después, esto es lo que vamos a hacer, después vamos a hablar sobre el futuro y por último, las conclusiones. Entonces, la próxima lámina. Bueno, aquí tienen ustedes qué es lo que pasa en Cuba con el envejecimiento. Este es el porcentaje de la población de 60 y más años, lo que llamamos el segmento viejo, anciano de la población. Y vean ustedes, en el 53 apenas llevaban 7 y ahora tenemos un 19.4%. El sector, no estamos mostrando aquí el sector joven, pero el sector joven se ha ido reduciendo y ya ha comenzado a reducirse el sector intermedio que llamamos el sector productivo, que es entre 15 y 59, que es el que financia al viejo y al joven, ¿no? Después vamos a ver eso. Pero estas son las cifras más importantes aquí. Primero tenemos la tasa de natalidad, que era 2,11 en el 53 y ahora es 1,04, o sea que se ha reducido en la mitad. Y lo otro que tenemos, otro problema es que Cuba tiene una tasa de migración neta muy alta y en ascenso, es decir, la inmigración, de manera que tenemos por un lado una tasa de natalidad que es la más baja de todo el hemisferio, desde hace muchos años, desde el año 78 era la más baja del hemisferio. Después tenemos esa tasa alta de inmigración neta, y toda la combinación de estas cosas resulta en una caída en la tasa de crecimiento de la población, que es ahora de 0,2 y era de 2,5. O sea que ha habido varios años ya en que la población absoluta de Cuba ha caído, y cuando ha crecido, lo ha crecido mínimamente. La tasa de reproducción de Cuba es 0,83. La tasa, para que haya un incremento de la población o mantener la población, tiene que haber una tasa de reemplazo de 2 hijos por mujer. Y Cuba no llega a 1, es 0,83. De manera que
Esto es un problema muy serio. Hace algunos años se había predicho que Cuba sería el país más envejecido de América Latina en el año 2025, pero déjeme decirle que eso ocurrió ya hace 3 años. Aquí entre nosotros está una doctora especializada en temas de envejecimiento y de cuidado a la vejez. Ella es una cubana, Elaine Acosta, y ha hecho un estudio muy interesante comparando el envejecimiento y la atención de los ancianos en Cuba, Chile y Uruguay. Y va a presentar el libro próximamente en Montevideo. Así que ya sabe casi mejor que yo de lo que estoy hablando. Bueno, la próxima lámina. Ahora, también a esto contribuye, vamos aquí, que la gente en Cuba tiene una alta educación sobre el sistema reproductivo. Hay contraceptivos y el aborto es el más alto de toda América Latina. Y eso, por supuesto, controla la natalidad. Además de eso, hay una alta participación de la mujer en la fuerza laboral. Se ha visto a través de todo el mundo, y en América Latina en particular, que mientras mayor la participación de la mujer, menor el número de hijos. Eso es una combinación de educación sexual y de la reproducción, y también menos tiempo de la mujer para poder atenderlo. Y el uso de contraceptivos en Cuba y el aborto gratuito, entre 48 y 66% de las mujeres en edad fértil se hacen un aborto. Que les digo, es el más alto de toda la región. Y también las difíciles condiciones de vida, es decir, problemas de alimentación, de vivienda, etc. Todo eso contribuye al problema de la baja natalidad y de prácticamente estancamiento y caída en la población total. Ahora, aquí está el tema de los 3 segmentos, como yo les decía. El segmento viejo, que es 60 años y más, que creció de 6,9, como vimos, a 19,4 en este periodo de tiempo. Después, el segmento en edad productiva, que es muy importante porque financia el viejo y el nuevo, ese comenzó a caer y cayó de 65,3% de la población a 63,9% solamente en 6 años. Y como resultado de esto, según la población mayor crece, sufre más enfermedades terminales, enfermedades que no se pueden curar, pero que son extremadamente costosas. No es lo mismo atender un problema del aparato respiratorio o digestivo, que es muy barato, que un cáncer o un problema del corazón abierto, etc. Entonces, hay un mayor número de personas que sufren mayores enfermedades terminales. Estas enfermedades terminales son más costosas, lo que implica que el envejecimiento tiene un impacto enorme en el gasto de la salud. Mientras más vieja la población, mayor va a ser el gasto. En la próxima lámina. Bueno, y aquí tenemos lo que les decía yo a ustedes sobre los recortes de las reformas estructurales de Raúl Castro. Estuvo creciendo el gasto social y lo medimos de 2 maneras. La línea azul es el gasto social. El gasto social incluye educación, salud, asistencia social, vivienda, y si me falta algo que no recuerdo ahora. Pero básicamente lo que ven ustedes es que esto iba así, creciendo, y aquí llegó a su punto máximo entre el 2017 y el 2007, y aquí esto es como porcentaje del presupuesto del Estado. Esto lo que quiere decir que en este año más de la mitad del presupuesto del Estado, 55,4, se dedicaba al gasto social, altísimo. Eso era infinanciable. Yo escribí libros y artículos prediciendo que esto iba a ocurrir. Me decían que no, que yo estaba medio loco, que era posible, etc. Bueno, ya llega un instante en que no puede y entonces se va reduciendo y tiene ahora 47,1 el año 16, que es el último para los que tenemos estadística. Lo mismo ocurre cuando se mide con el Producto Interno Bruto. Claro, el Producto Interno Bruto es mayor que el presupuesto y entonces es menor la cantidad, pero vean que llega a casi un 37% del Producto Interno Bruto de Cuba, el gasto social, y eso se reduce a 28,1. Entre esta cima y hoy hay una reducción de 8 puntos porcentuales,
que es el efecto de esa medida de Raúl Castro, de reducir la gratuidad de servicio y reducir también el gasto social. Pero claro, eso tiene lo que se me olvidó en términos de lo que incluye el gasto social son las pensiones, que es una de las más altas en Cuba y en América Latina. Bueno, la próxima. Ahora, tenemos un problema cuando queremos medir los gastos de salud, porque yo les mostré a ustedes el gasto social, que incluye todo, ¿verdad? Pero quisiéramos ver cuál es el gasto de salud. El problema que hay es que a partir del año 12, el presupuesto de Cuba se fusiona el gasto de salud con el gasto de asistencia social, y es imposible separar los dos. Entonces lo que tenemos solo es hasta el año 12, pero pueden ver ustedes lo que ocurrió aquí, queda 16,7 del presupuesto y 11,3 del Producto Interno Bruto, ese es el PIB, y vea que esto cayó a 13,2 y aquí cayó a 8, o sea que estamos hablando de más de 3 puntos porcentuales al estar 12. Mi impresión, mirando la cifra total de la combinación de asistencia social con salud, es que ha continuado reduciéndose, pero yo no puedo hacer eso porque el gasto de asistencia social en Cuba ha caído también, o sea que es muy difícil separarlo. Pero lo que tenemos nos indica, obviamente, que ha habido, dentro de esa caída del gasto social también ha habido una reducción del gasto de salud, tanto con respecto al presupuesto como respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, la próxima lámina, no sé si ustedes van a poder ver esto desde allá, ¿lo pueden ver? ¿Sí? Ok, tiene mejor vista que yo. Bueno, vamos a empezar primero cuáles son las cosas positivas y después cuáles son las cosas negativas. La primera cosa positiva en Cuba, que esto ha sido una bandera de la revolución, es el tema de la reducción de la mortalidad infantil. Esto ha venido cayendo por muchos años y ve, este es el decenio de Raúl básicamente, y cae de 5,3 a 4,3, o sea un 19%, ese 4,3 es el segundo más bajo del hemisferio occidental, o sea, Canadá es el único que tiene una mortalidad infantil menor. Pero se han hecho una serie de estudios, el último publicado en la revista, en el anuario Cuban Studies, que ve, y además se ha publicado cosas en la prensa cubana que explican en parte esta reducción de la mortalidad infantil. No quiero yo disminuir con eso la importancia que tiene, pero hay que explicar. Y es que en Cuba se gasta una buena cantidad de recursos en detectar problemas congénitos del feto, malformaciones, el síndrome de Down, y cuando esto se descubre, se informa a la madre de este problema y generalmente la madre acepta hacerse un aborto. Por eso es que tienen ustedes también la tasa de abortos más grande de América Latina. Entonces, claro, ahí usted está eliminando toda una serie de problemas que pudieran resultar en una mortalidad infantil mayor, pero al eliminarse baja la tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos. La segunda cosa positiva es que yo he seguido la vacunación en Cuba desde que comenzó el anuario estadístico, y en los últimos 10 años han aumentado la vacunación en los 11 tipos fundamentales. La vacunación es muy barata, es decir, es una de las formas más baratas de ayudar a prevenir enfermedades congénitas, y ellos han aumentado eso de esa manera. Y la otra cosa es que de las 19 enfermedades contagiosas, son tasas de movilidad de enfermedad que hay en Cuba, en este periodo se redujo o continuaron erradicadas 11 de ellas, o por otra parte aumentaron las tasas por 100.000 habitantes en 8 de ellas, o sea que un poquito mejor en términos de la reducción de esa movilidad de acuerdo con las estadísticas oficiales. Esas son las cosas positivas. Ahora, vamos a ver cuáles son las cosas negativas. La primera es, y no es sorpresa, porque si la población envejece, obviamente mientras más vieja la población, mayor es la mortalidad. Las personas mayores se mueren, los jóvenes también, pero no en la misma proporción. Y entonces aquí lo que tienen ustedes,
que esta es la mortalidad general, que antes era mucho más baja, ¿verdad? Y llega aquí a 7,3 y comienza a subir y llega aquí hasta 8,8. O sea que solamente en estos 10 años aumenta un 20%. Después vamos a pasar qué va a ocurrir en el futuro, ¿no? El segundo problema es la mortalidad materna. Y ven ustedes que la mortalidad materna, que era aquí 31, 1 por 100.000, ahora es 41.9, aumenta un 34%. Y esto está relacionado con el tema del aborto. Hay muchos problemas que son resultado de esto. De manera que tiene usted la contradicción que por un lado tiene una caída en la mortalidad infantil y por el otro lado tiene un aumento en la mortalidad moderna por ese tipo de problemas, porque hay una serie de riesgos que están conectados con el aborto. El segundo problema que hay, o mejor dicho, el tercer problema, es que los hospitales, el número de todo esto está basado en cifras oficiales de Cuba, en el anuario estadístico de Cuba y en el anuario demográfico de Cuba. Entonces ven usted que el número de hospitales, que era 222, se reduce hasta 150 en estos 10 años, con una caída de casi un tercio. ¿Y por qué se reduce el número de hospitales? Por problemas eventualmente de recursos. Pero más importante aún es que los hospitales rurales, y esto fue una de las conquistas de la revolución, que aumentó de manera considerable los hospitales rurales, se cierran. Esta es la estadística que aparece y de pronto en el año 11 ya no hay hospitales rurales. Y la explicación de esto es que la gente que iba a los hospitales rurales ahora han pasado a atenderse en los hospitales regionales. Pero aquí hay un problema que es el problema de distancia. El hospital rural estaba más cerca del paciente, el hospital regional abarca un territorio mucho mayor y eso implica que la persona tiene que moverse y es claro, cuando se trata de un problema de emergencia, el riesgo es superior. Y aún más importante porque los policlínicos a un nivel mucho más bajo, los policlínicos se reducen de 491 a 451, o sea, en un 8% en este periodo. Y los puestos rurales y urbanos se acaban también en el año 2011, como los rurales. Así que ese es un problema serio, porque reduce el acceso. Y por último, tenemos el tema de las camas de hospital por 1.000 habitantes, y esto también va disminuyendo 3,5, un 12%, pero si vamos un poco antes, por ejemplo, al año 89 eran 5,3. O sea que ha habido una reducción de las camas de hospital por 1.000. Bueno, así que esos son los problemas. Ahora, hay otra cosa también en la próxima lámina. Solamente vamos a concentrarnos en esto de aquí. Cuba publica cifras de morbilidad como de 19 o 20 enfermedades, pero no publica nada de epidemias, como por ejemplo el caso del dengue. En Cuba ha habido además dengue hemorrágico, que es muy peligroso. También el Zika, que es el mosquito, es el mismo mosquito. Y esta cosa que yo en mi vida había visto, el chiquilluya que es también provocado por el mosquito Aedes aegypti. Ha habido también epidemias de cólera que no se registraban por siglos en Cuba. Y esto también es muy común, la conjuntivitis hemorrágica. Problema de irritación de los ojos y afecta la vista, etc. Eso no aparece en las cifras oficiales, no aparece. Ahora, hay otra cuestión que está relacionada con el envejecimiento, y es que a medida que hay más personas mayores, ustedes tienen mayor incremento de la demencia senil y del Alzheimer. Por ejemplo, la demencia senil está afectando al 10% de la población de 65 y más años. Bueno, pasamos a la otra lámina. Entonces habíamos mencionado el tema del deterioro de la planta física y la escasez de medicina. Cuba invierte en mejorar la infraestructura hospitalaria. De hecho, hubo un programa para tratar de remozar
hospitales, etcétera. Pero hay una serie de problemas muy serios. El robo, esto está en la prensa oficial de Cuba, o sea, no estoy usando periodistas independientes. Robos de ventanas, ¿cómo lo hacen? Yo no lo sé, sacan las ventanas, grifos, o sea, las llaves del agua, luces, duchas, tomacorrientes, se llevan los tomacorrientes de los hospitales. Hay un segundo problema que es la falta de higiene. Otra cosa que acabo de leer hace 3 semanas es que hay unos atascos en las tuberías de los hospitales y de las otras instalaciones de salud porque echan comidas y cosas en los lavabos. Y eso provoca una tupición y, por supuesto, un problema muy serio de higiene. Hay un caso que fue publicado en Cuba de 30 pacientes del Hospital Psiquiátrico de La Habana, que antes se llamaba Mazor, que se robaron las mantas y los alimentos de estos y murieron 30 ancianos. Otra cosa también recientemente publicada en la prensa de Cuba es que están reciclando productos desechables, por ejemplo, agujas, jeringas, y se usan hasta que se rompen. Aquí hay un problema de que si no se hace bien la limpieza de esos instrumentos, puede haber una transmisión de enfermedades. Y otra cosa es que ya sea los internados en los hospitales o sus familiares tienen que suministrar sábanas, almohadas, medicinas, alimentos, etc. Antes las medicinas se daban gratis en los hospitales, gratis. Ahora no los hay, la mayor parte de ellas, y tienen que suministrarla los pacientes. Y otra cosa que está ocurriendo mucho es que los médicos y el personal de salud tienen un salario muy bajo. ¿Y qué ocurre? Que para poder subsistir, si no se van al sector privado o se van del país, reciben sobornos. Esto no es exclusivo de Cuba, ¿eh? Hay otros países latinoamericanos en que esto ocurre también, pero en Cuba está sucediendo con unas proporciones extremadamente altas. ¿Y el soborno para qué es? Para que le atiendan a usted más rápido, porque hay largas colas, por ejemplo, para las especialidades, vamos a ver, para que les den ciertas cosas que no se las dan a ustedes generalmente. Y en mi opinión aquí esto es un tema de estratificación por ingreso, porque las personas que tienen más recursos son las que pueden pagar los sobornos y las personas que no tienen recursos no pueden hacerlo. Y el otro tema muy serio es la escasez de medicamentos. Esto comenzó a fines del año 14 y se ha agravado por varias razones. Hay una escasa liquidez en Cuba. Esa escasa liquidez impide la importación de fármacos, de medicina ya completas, ¿verdad? Pero también impide los productos intermedios importados, por ejemplo, el 85% del total, y los envases, el 92%. Entonces, esto a su vez afecta la producción de medicina dentro de Cuba porque faltan esos insumos esenciales. Y la liquidez viene en parte debido a que hay muy poco crédito externo por deudas impagas a acreedores. Cuba ha estado pagando fielmente la deuda. ¿Sabe usted que la mayor parte de la deuda de Cuba se condonó? Rusia, el Club de París, etcétera, y se redujo muy considerablemente. Estamos hablando quizás un 20% de lo que era antes, pero esa deuda hay un compromiso de pagarla. Pero lo que ocurre es que están pagando eso, pero no están pagando a muchos de los suministradores, y eso a su vez afecta al crédito externo. Se hace cada vez más difícil y eso impide a su vez importar. El próximo cuadro. Yo tuve un flu a fines de enero y el flu se fue, pero la tos se me ha quedado. Bueno, a mediados del 2017, entre 7 y 10% de las medicinas de cuadro básico estaban en Cuba. Y ustedes me dicen, bueno, ¿por qué la diferencia? Porque estas cifras que han sido publicadas en Grama, Juventud Rebelde, etcétera, dan una cifra, un porcentaje y otro. Entonces yo les doy a ustedes el abanico, pero es un problema serio. Pero más serio que esto es el problema del aumento en el precio de las medicinas. En algunos casos se ha cuadriplicado el precio de las medicinas.
Y esto es un ejemplo tomado de Granma. 30 tabletas de meprobanato, que entiendo que es una medicina para los nervios. ¿Es así? ¿Hay algún médico aquí? Exacto. Bueno, una de las medicinas de más demanda en Cuba, cuestan 120 pesos nacionales, CUP. Pero para que tengan una idea, eso equivale a 15% del salario promedio medio en el sector estatal. 30 pastillas, 15%. No estamos hablando de otros medicamentos que son más caros, ¿verdad? O sea que hay un problema muy serio de precio. Hay mucha gente que tiene miedo, porque tiene que hacer cola para comprar los medicamentos, tienen miedo de que cuando lleguen no puedan encontrar el medicamento que es esencial. Entonces la gente acapara, eso es un efecto racional de la gente. Bueno, vamos a comprar antes que me falte. Y si no las necesitan, las venden a sobreprecio. Lo otro es que yo ya les he mencionado que se roban productos, se roban medicinas, se roban... Esta cosa de las ventanas a mí me parecía algo imposible. ¿Cómo se lleva usted una ventana en un hospital? Pero las medicinas son muy fáciles de robar, ¿verdad? Y entonces eso lo llevan al mercado negro, que es una fuente de abastecimiento, pero obviamente usted tiene que pagar mucho más en el mercado negro que en una farmacia del Estado. Y otra cosa que ha ocurrido recientemente es la adulteración de las medicinas, por ejemplo, en algunos casos vendiendo placebos por una medicina. Bueno, no le pasa nada, en el sentido que el placebo no lo afecta, pero claro, usted no está recibiendo la medicación que necesita y puede tener un problema serio. Hace solamente 2 semanas que el MINSAP ha introducido, el MINSAP es el Ministerio de Salud Pública, ha introducido un nuevo modelo de recetas para tratar de controlar este problema. Bueno, estos problemas son serios para la población en general, pero especialmente para las personas mayores. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen alta dependencia de medicamentos. Mientras usted es más viejo, más medicina. Yo digo que todos los años de una pastilla nueva. Todos los años una pastilla nueva. Entonces, mientras usted es mayor, necesita más medicamentos para la hipertensión, la diabetes, la próstata, enfermedades mentales e incluso pañales para la incontinencia. Son extremadamente escasos. Y estas personas mayores tienen que hacer filas por largas horas y a veces cuando llegan ya se acabó el producto. O viajan a otros municipios para buscar ese medicamento o ese producto. El gobierno ha tratado de compensar estos vacíos con lo que llamamos medicina tradicional, acupuntura, herbolaria, etc. Por cierto, un trabajo que yo escribí, creo que fue en el año 1990, con la Oficina Panamericana de Salud, yo hice un estudio en distintos países de América Latina y llegué a la conclusión de que realmente estas medicinas pueden ayudar. Fue una cosa muy interesante porque no se trataba solamente de hierbas, ¿no? Las hierbas que ven aquí las tiendas, pero ellos llegaron a hacer pastillas con la cantidad precisa que tenían que tomar. O sea que esto es un producto que puede ser muy bueno para ciertas cosas, problemas del estómago, pero cuando estamos hablando de enfermedades graves, ni la acupuntura ni la medicina herbolaria puede resolver ese problema. Porque necesitan o cirugía o medicamentos complejos. Bueno, entonces vamos a la próxima lámina. De nuevo, estoy usando... Bueno, esto yo se lo voy a explicar un poco más fácil, pero yo lo que quiero que ustedes vean que este es el total del personal de salud de Cuba, y vean, esto se reduce un 22%, y después tienen ustedes los técnicos, vean cómo se reduce, tienen las enfermeras, esto es lo más, para mí, lo más importante, que es los médicos de familia. Esto es un programa que se introdujo a mediados de los 80, que fue un avance muy importante, porque estos médicos de familia, se creaba un consultorio en la planta baja y en la segunda planta había una vivienda para el médico. Tenían varias manzanas. ¿Y por qué esto es importante? Porque ellos resolvían, los especialistas de salud dicen que es muy bueno, la mayor parte, ya se lo mencioné, de los recursos deben de invertirse a primer nivel, porque usted resuelve la mayor parte de las enfermedades, especialmente en países
que no son muy desarrollados, como respiratoria, digestiva, este tipo de cosas que cuestan muy poco, y también toda la vacunación, ¿no? Así que eso fue una medida muy importante en Cuba, pero esto se ha reducido, como ven ustedes aquí, todo esto es por 1000, ¿no? De 32.000 a 13.000, más de la mitad. Lo único que ha crecido en Cuba, que la otra. Así que ven aquí ustedes las cifras, que son un poco más fáciles que verlo en el cuadro, en el gráfico. Caída del 22% del personal total, 54% en técnico y 16% en enfermería. Ahora, el número de médicos aumentó 20%. Hubo un récord en el año 16 de 90.161 médicos. Pero ¿qué pasa? Que hay 40, alrededor, nadie sabe de seguro. Yo he visto cifras entre 30.000 y 50.000. Yo tomé una cifra en el medio porque una cosa dice Venezuela, otra cosa dice Cuba, etc. Digamos 40.000. Entonces, si usted resta estos 40.000 de estos 90.000, en vez de tener 125 habitantes por médico que responde a esto, en realidad usted tiene 225, porque 40 no están en Cuba. Y esa es la misma proporción que había en Cuba en el año 1993, que fue el año peor de la crisis. Así que se ha aumentado el número de médicos, pero el gobierno lo ha hecho con un sentido económico, porque esos médicos van al extranjero y eso implica, como les dije, en el punto más alto, 9.000 millones de dólares. Pero esos médicos no están en Cuba. Y en el caso de las especialidades es un problema todavía mayor que los médicos internos. Y como les decía, aquí está la merma de los médicos de familia en un 59% y los consultores en un 23%. De nuevo, estas cifras no están dadas por un periodista independiente, estas cifras son del Anuario Estadístico de Cuba. Ahora, vemos ahora, otra cosa muy importante es que ahí es donde se resolvían la mayor parte de los casos de enfermedades respiratorias agudas. Y esas enfermedades respiratorias agudas, debido a la falta o la reducción de los médicos de familia, es una de las pocas que crecieron. Recuerden que yo les dije de estas enfermedades, tantas bajaron, una de las que más creció son estas enfermedades respiratorias agudas. Crecieron 31% entre el 2006 y el 2016, precisamente por este problema. Bueno, ya les he dicho yo cuáles son las causas, pero vamos a hacer un poco de resumen de esto, ¿verdad? En primer lugar, el recorte del presupuesto de salud, que mostré las cifras hasta donde podía. Está también el cierre de los hospitales, como vieron ustedes, todos los rurales, los puestos de salud. Y hay una fuga de personal al sector privado, o se salen del país, a más de la exportación de los médicos, porque la paga es muy baja. Así que tienen ustedes aquí, este es el salario medio mensual de salud, son 816 pesos nacionales, esto equivale a $32. Claro, este es el salario medio, quiere decir, hay gente que gana más que esto, un director de un hospital, pero hay gente que gana menos de eso. Y eso no cubre la canasta básica de alimentos. De alimentos, no estamos hablando de necesidades básicas en general. Por ello muchos se van al sector privado o emigran. Ahora, como les decía, la exportación de profesionales, en realidad esta cifra no es así. Llegó a 9.000 millones, como les dije, en el año 13. Y la última cifra del 16 es la mitad de eso, o sea, 4.5 mil. De todas maneras es una suma considerable, pero la mitad de lo que estaba recibiéndose antes. O sea, y este era el ingreso más importante, todavía sigue, pero ya se está acercando a remesas y a turismo. Está por encima todavía, pero se va acercando. Pero si usted tiene a todos estos médicos afuera, reduce el acceso a los servicios médicos en Cuba. Y de esto no se dedican a aumentar los salarios, que sería una cosa lógica. Si usted está mandando a esos médicos al exterior, use parte de esos recursos para ayudar la paga de los médicos, mejorar la planta física, etc.
Y los médicos que se quedan tienen que cubrir el vacío de los que trabajan en el extranjero. Así que es un problema extremadamente serio. Bueno, entonces vamos al futuro. Todo esto está basado en proyecciones hechas por el anuario para la Oficina Nacional de Estadística e Información y el Ministerio de Salud Pública. Primero, en el año 2050, Cuba será el 9º país más envejecido en el mundo. Esas son las proyecciones. También la Organización Mundial de la Salud. El 9º país más envejecido del mundo. Estamos hablando de 190 países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué va a pasar con el segmento viejo, este de 60 y más? Que aumentará de 19 a 30% y seguirá creciendo. Casi un tercio de la población va a ser mayor de 60 años. ¿Y qué pasa con el sector productivo? Recuerden que el sector productivo es crucial porque es ese grupo entre 15 y 59 que está financiando con su trabajo al joven, que va cayendo la proporción, y al viejo, que va creciendo en mayor proporción de los jóvenes que caen. Ese sector va a decrecer de alrededor del 64% del total a un 54%. Y va a continuar decreciendo cada vez con mayor velocidad según envejece la población. Ahora, aquí introduzco un concepto que les voy a explicar, que es la llamada tasa de dependencia. ¿Qué es esto? La tasa de dependencia, usted suma el número de personas jóvenes entre 0 y 14 y le suma los viejos, 60 y más, y lo divide por la producción productiva, porque ellos son los que financian a los otros dos. De manera que a medida que se aumenta la tasa de dependencia, mayor recargo sobre la producción productiva. Y esa, ven ustedes que va a aumentar en la proyección al 30, de 564 a 838 y va a continuar subiendo. Así que esto, para decirlo de manera más sencilla, va a haber una menor proporción de activos que van a estar financiando una mayor proporción de pasivos. Como el segmento viejo crecerá y sufrirá enfermedades terminales, el costo de la salud va a aumentar. No hay duda de ninguna clase. La mortalidad general, mi cálculo, es que subirá a un 9% en el 20 y sobrepasará el 10% en el 2030. Los casos de Alzheimer, estas cifras de Cuba, llegarán a 300.000 en 2040, afectando 15% de los ancianos. Si usted utiliza no 60 y más, sino 75 y más, esto se incrementan muy notablemente. Y el gasto social, a menos que haya un cambio drástico, va a continuar bajando porque no puede financiar eso. O sea que tiene un problema de cada vez mayores problemas y menos recursos. Y se acentuará la disminución del personal de salud en detrimento de la atención. No se trata solo que los recursos son escasos. Hemos visto que ha habido una caída en el presupuesto, ¿verdad? Hasta donde podemos nosotros estimarlo. Sino que además esos escasos recursos están mal distribuidos. En el año 2016 el sistema tenía un exceso de hospitales, policlínicos, etcétera, dedicados a la pediatría, ginecología, y también el personal, ginecólogos, pediatras, etcétera, seguía siendo un excedente. Si usted tiene una población joven que va cayendo y la mortalidad, la tasa de natalidad es la más baja del continente, lo lógico es que usted no siga invirtiendo todos esos recursos en esa población porque cada vez es menor, ¿verdad? Pero continúa esto, ¿verdad? Sin embargo, hay una severa escasez de psiquiatras, de geriatras. Hay 38 hospitales de ginecología y pediatría, pero ni uno geriátrico. Esta cifra me la dio Elena Acosta. Y entonces, además, ella me incitó a que yo hiciera, pasa para la otra lámina, y después volvemos a esto. Para la próxima, sí. Este es un cálculo. Ella utilizó, aquí los dedicados son personas que no han recibido su certificación como geriatras. Estos son los especializados. Yo usé esta cifra, Elaine usó esta sola, o sea que le da peor. Pero bueno, quise hacer esto
Lo que tienen ustedes es que pediatras por un médico son 319, pero geriatras son 2.624 por un geriatra. Totalmente absurdo. Es decir, en Cuba no se ha tenido en cuenta, se habla del tema, pero no hay una mejor asignación de los recursos y eso además se complica. Vamos otra vez para atrás. Eso se complica porque hay una severa escasez de asilos, casas de ancianos, etc. Por ejemplo, los albergados son 0,4% de la población de 60 años y más. 0,4. Absurdo también. No solo hay que convertir hospitales de pediatría y ginecología en hospitales geriátricos, sino que hay que aumentar el número de asilos. Buena parte de los asilos en Cuba y la mayor demanda son los que atiende la Iglesia Católica y algunas iglesias protestantes. Entonces, si no se cambia radicalmente esta situación, se deteriorará la salud de los mayores de 2030. Entonces, sáltate la próxima y vamos para la última lámina. Bueno, las conclusiones. Hemos visto que los problemas de salud son extremadamente difíciles y hemos demostrado que se van a agravar en el futuro, basado en cifras básicamente de Cuba. Entonces es esencial acelerar y profundizar las reformas económicas estructurales que empezó Raúl Castro en el año 2007, que se han paralizado y en algunos casos revertido a partir del año 17. Es decir, por ejemplo, licencias para el alquiler de viviendas o de cuartos para turistas, restaurantes, esas licencias no se han dado. Las cooperativas, no se ha aprobado ninguna nueva cooperativa. O sea que ha habido una paralización de esas reformas que son esenciales para incrementar la producción y la productividad. Si esto se aumenta, si se acelera este proceso, entonces vamos a tener más recursos para financiar a la salud. No sé si ustedes han leído que uno de los principales aumentos en la recolección de impuestos es los impuestos que pagan los trabajadores por cuenta propia. Lo pueden ver ustedes en el presupuesto del país. Además lo han dicho la ministra de Finanzas en Cuba. Hay que asignar los recursos de una manera más racional. Eso es lo que les estaba planteando, recortar el personal e instalaciones para el grupo joven y asignar más al grupo anciano. Es una cosa lógica, ¿verdad? No es tan complicado este problema. Y ahora viene lo siguiente, la universalidad y la gratuidad. Todas las personas teóricamente tienen acceso y no les cobran, aunque está el tema de los sobornos, bajo acceso, etc. Cuando usted combina esto con el envejecimiento, esto contribuye a la insostenibilidad financiera del sistema. Entonces, lo que yo propongo no es la primera vez, incluso he publicado un artículo en Cuba sobre el bienestar social, es que hay que establecer acciones básicas para toda la población. Por ejemplo, el tema de primaria, atención primaria, o sea, para lo cual usted tiene que volver a aumentar los médicos de familia que se fueron, a vacunación, todo este tipo de cosas. Estas medidas preventivas que se ha demostrado en todo el mundo que son mucho más efectivas que curar. Si usted puede prevenir, eso cuesta menos que curar. Y especialmente curar a personas ancianas que enfrentan enfermedades mucho más complejas y terminales en muchos casos. Y entonces lo que yo he propuesto, que tampoco es una idea mía, es de organismos financieros internacionales y de salud, es que las acciones más complejas y costosas se requiere un copago de las personas que tengan alto ingreso. Porque ¿para qué usted va a hacer la salud universal para personas que tienen recursos? En Cuba, yo he hecho un estudio de desigualdad de ingresos en Cuba en que demuestro que, por ejemplo, la gente que trabaja, que tiene una venta de alquiler de casas para turistas y restaurantes, pueden ganar 9.000 veces el salario medio
en el sector estatal en Cuba. O sea, que hay gente que tiene plata y están viajando y están teniendo automóviles, etc. O sea, se cuidan un poco a veces porque si demuestran mucho, tienen el peligro de que la inspección los agarre. Y otra cosa que se cae de la mata, ¿verdad? Es que si usted está teniendo este ingreso, aunque reducido, tan grande por la venta de servicios profesionales médicos en el extranjero, que usted asigne parte de eso a mejorar la planta física y mejorar los salarios de los médicos y del personal de salud. Y mi conclusión es, si no se siguen estas medidas, que la mayor parte de ellas son muy sencillas realmente, el acceso y calidad de la salud en Cuba continuará deteriorándose. Muchas gracias por la paciencia.